Entonces seguimos con el capítulo 1 de Romanos, versículos 18 al 32. Romanos 1, versículos 18 al 32. Hace unos días, varias semanas de hecho, el 3 de mayo seguramente escucharon de la trágica historia de un joven de 17 años que mató a unos vecinos, mató a una madre y a su hija de 14 años ahí en Iztapalapa. Este joven aspiraba a ser sicario y planeó todo con una maqueta de una manera francamente macabra. Y la pregunta aquí desde el punto de vista bíblico es ¿por qué? La respuesta a esa pregunta nos lleva a otra pregunta. Hace unos días, como ustedes saben, nuestro presidente propuso legalizar el matrimonio homosexual, igual que, por ejemplo, en Estados Unidos, y de hecho que parejas homosexuales puedan adoptar hijos. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta maldad en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo, tanto pecado, tanta mentira, tanto orgullo, tanta crueldad, tanto deleite en el pecado? Respuesta breve, porque la humanidad está bajo la ira de Dios. La humanidad está bajo el juicio de Dios. ¿Por qué la humanidad está bajo el juicio de Dios? Porque como lo estamos estudiando en Romanos 1, 18 al 32, la humanidad ha escogido darle la espalda a Dios y Dios los ha entregado a su pecado. Están bajo el juicio de Dios y si no se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, no por obras, sino por la fe únicamente, solo en Él, entonces la ira temporal de Dios que manifiesta en la actualidad la humanidad se va a convertir en la ira eterna de Dios en el infierno. Hay tanta maldad, en otras palabras, porque la humanidad está bajo el juicio de Dios debido a que la humanidad ha escogido darle la espalda a Dios. Y eso es lo que estamos estudiando en Romanos 1, versículos 18 al 32. Aquí en este gran texto estamos estudiando dos realidades de la ira de Dios que nos motivan a evitarla. Dos realidades de la ira de Dios que nos motivan a evitarla. En los versículos 18 al 23 estudiamos ya a fondo la razón de la ira de Dios. La razón de la ira de Dios. Vamos a leer Romanos 1, 18 al 23 para recordar la razón de la ira de Dios. No vamos a entrar ya a detalle porque lo hemos ya estudiado de manera minuciosa. Simplemente vamos a leer el texto para recordar el pasaje que viene antes del que vamos a estudiar en esta mañana. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque, versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Exactamente lo que cantaban Chuy, Esperanza y Gavino. Todo ser humano sabe que Dios existe porque Dios se ha revelado en la creación, y si alguno termina en el infierno por haber rechazado a Cristo, no tiene excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se revela, versículo 20, y en el versículo 21 el hombre conoce a Dios en el sentido de que sabe que Dios existe, y en lugar de buscarlo, le da la espalda a Dios, y versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, versículo 23, la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre deja a Dios y vive para cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso es idolatría. Puede ser una imagen, puede ser una religión falsa, puede ser un trabajo, inclusive una familia, puede ser el dinero, el cuerpo, lo que sea. Si vives para cualquier cosa que no sea Dios,
Entonces, tú estás aquí en Romanos 1, 23, aun cuando te dijeras cristiano. Esta es la razón de la ira de Dios. Dios se revela a la humanidad escoge darle la espalda y Dios no se queda con los brazos cruzados. Esto nos lleva a la segunda realidad de la ira de Dios que nos motive a evitarla. En los versículos 18 al 23 vimos la razón de la ira de Dios y ahora observen en los versículos 24 al 32 la revelación de la ira de Dios. La revelación de la ira de Dios. Romanos 1, 24 al 32. Y hermanos, este pasaje, como pocos en la palabra de Dios, nos presenta el diagnóstico, la razón por la que la humanidad vive como vive. El problema no es social, económico, político. El problema es espiritual, según este texto. Observen entonces que como Dios se revela a la humanidad y la humanidad desde Adán escoge darle la espalda, entonces Dios los juzga. Y noten Romanos 1, 28 al 32, Romanos 1, 24 al 32, noten cómo se revela la ira de Dios. Este pasaje es una realidad para toda la humanidad desde Adán, para toda generación, toda civilización manifiesta esta verdad a un grado u otro, pero es una realidad. Romanos 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En otras palabras, ellos le dan la espalda a Dios, se entregan a la idolatría y Dios los entrega a su pecado, en particular sus pasiones sexuales pecaminosas. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que, otra vez la razón, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es la idolatría. Si vives para cualquier cosa, cualquier ideología, cualquier persona que no sea Dios, vives para una mentira. Has cambiado la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios entonces juzga la idolatría del hombre entregándolos a sus pasiones sexuales pecaminosas, y también versículos 26 al 27, Dios los juzga entregándolos a sus pasiones pecaminosas expresadas en la homosexualidad. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Observen, lo estudiamos a fondo, la fisionomía del cuerpo humano, como Dios creó al ser humano, muestra que es contra naturaleza, contra la función del cuerpo, la homosexualidad. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y versículo 28, aquí retomamos nuestro estudio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí tienen ustedes los titulares de TV Azteca, Televisa, Reforma, Excelsior, Milenio, ¿no es cierto? Aquí está. En Romanos 1,
versículos 24 al 32. Aquí los tienen. Esto escrito allá por el año 56 después de Cristo. Aquí continuamos con nuestro estudio, versículo 28, veámoslo a detalle. Pablo continúa explicando la pecaminosidad del ser humano, cómo Dios ha entregado al ser humano a su pecado debido a que el ser humano le dio la espalda a Dios. Versículo 28, o en el original, así como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Una pausa ahí. La frase en cuenta traduce una palabra griega que apunta a conocimiento práctico, experimental. Aquí en el contexto se refiere al conocimiento práctico, experimental, que debió haber tenido el hombre al glorificar a Dios y agradecer a Dios, como lo indica el versículo 21, ¿recuerdan? Ahí lo acabamos de leer. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Igual que en los versículos 22 al 27, debido a que se rehusaron a responder a la revelación de Dios en la creación, al glorificarle y darle gracias debido a su idolatría, versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Observen la frase otra vez, Dios los entregó. Esta es la tercera y última vez que se usa esta frase en este pasaje. Les recuerdo que esta frase, Dios los entregó, es la frase más importante de este pasaje. Se repite 3 veces aquí, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó. Y en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Debido a que el hombre se entregó a la idolatría, Dios lo entregó a su pecado y sus consecuencias. En el versículo 24, lo acabamos de leer, versículo 24, Dios los entregó a sus deseos sexuales pecaminosos. En el versículo 26, lo acabamos de leer, Dios los entregó a sus deseos sexuales pecaminosos manifestados en la homosexualidad. Y aquí en el versículo 28, noten, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o una mente depravada en el original. Mente aquí se refiere al lugar donde razonamos, tomamos decisiones, se refiere a los procesos cognitivos intelectuales. Se usa, por ejemplo, esta palabra en Romanos 7, 23, 25, 12, 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 4, 17 y 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es una mente reprobada? Aquí en este texto es una mente que no tiene la capacidad de pensar con claridad acerca de asuntos morales, como lo vemos en el resto del capítulo. El hombre, noten la secuencia aquí, el hombre rechaza la revelación de Dios en la creación, escoge la idolatría y Dios responde en juicio a su pecado, aquí en el versículo 28, entregándolo a una mente incapaz de entender correctamente la vida. Observen cómo se manifiesta su incapacidad de no entender correctamente asuntos morales, la vida. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No convienen, se puede traducir mejor, no apropiadas. ¿Qué son estas cosas que no convienen? Los versículos 29 al 31 nos dan la respuesta. Aquí en los versículos 29 al 31 de Romanos 1, encontramos una lista de 21 pecados. 21 pecados. Algunos son sinónimos o empalman en su significado. Veámoslos, versículo 29. Estando atestados. ¿Qué quiere decir eso? Estando llenos es la idea. Esa palabra, estando atestados en el griego, es un perfecto, esas dos palabras, tiempo perfecto, lo cual apunta que es un estado existente. Viven así en la actualidad. Los mejores manuscritos en griego tienen un orden un poco diferente en la Reina Valera 60, aquí en los versículos 29 al 31, pero en esencia dicen lo mismo. Observen cómo se demuestra su mente reprobada, su mente incapaz
de tomar buenas decisiones en el área moral, decisiones correctas que agradan a Dios, y cómo afecta su práctica. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia. Esa frase de toda injusticia significa no se conforman a lo que Dios quiere. Siguiente palabra, versículo 29, de toda injusticia, fornicación. Esta no está en los mejores manuscritos. Continúa, versículo 29, perversidad. Quiere decir malicia, una actitud mala. Recuerden, esto es lo que caracteriza al ser humano sin Cristo. Versículo 29, avaricia. Se refiere al deseo insaciable de tener más, no estar contento con lo que uno tiene. Continúa, versículo 29, maldad, quiere decir maldad en general, estos son pecados generales. Y continúa el 29, noten, llenos de envidia, homicidios, es singular, homicidio. Por cierto, la envidia y los homicidios van de la mano, como lo vemos en Santiago 4, 1 al 3. Versículo 29 continúa, contiendas, es singular, se puede traducir pleito, engaños y malignidades, misma idea. Versículo 30, misma idea, malignidades, noten, cosas malas. Versículo 30, murmuradores, detractores. Estos dos tienen que ver con la calumnia. Murmuradores es más específico, apuntando al cuchicheo o susurro de una persona que esparce rumores privados de alguien más, como lo estudiaron con Gaby y las hermanas hace unas semanas atrás. Detractores se puede referir más a alguien que habla en contra de otra persona. Les recuerdo, noten el contexto, estos pecados caracterizan a alguien que está bajo el juicio de Dios, al igual que versículos 26 al 27 la homosexualidad y 24 al 25 la inmoralidad sexual. Recuerden, no pensemos que es peor la homosexualidad que el ser un murmurador aquí en el versículo 30. Es igual de malo que hables mal de alguien que alguien comete un acto homosexual. Tiene el mismo grado de culpabilidad moral, aunque quizás tengan consecuencias diferentes. Noten, el texto no presenta grados. Dice, bueno, para los que pecan, Dios los entrega a un nivel más bajo de pecados murmuradores. Y a los peores, homosexuales. No, es igual en términos de culpabilidad moral. Versículo 30 continúa. Murmuradores, detractores, continúa aquí. Aborrecedores de Dios, odian a Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Estos cuatro apuntan al orgullo. La palabra injuriosos aquí en el versículo 30 significa violentos, insolentes. Se refiere más a actividades orgullosas. 1 Timoteo 1:13. Soberbios, se elevan por encima de otros, lo opuesto a la humildad. Lo vemos en Lucas 1:51 o 2 Timoteo 3:2, Santiago 4:6, 1 de Pedro 5:5. Noten la palabra altivos, apunta a que se jactan. Versículo 30, el que sigue, inventores de males. Biblia de las Américas lo traduce inventores de lo malo. Estas son personas que buscan la manera más destructiva de dañar a otros. Desobedientes a los padres. 2 Timoteo 3:2 lo presenta junto con el orgullo, y aquí puede apuntar al último pecado de orgullo que va con los primeros tres al principio del versículo 30. Nota, ¿sabes por qué tienes hijos desobedientes por naturaleza? Porque están bajo la ira de Dios, porque por naturaleza rechazan a Dios. Versículo 31, noten, necios, esto es sin entendimiento en Biblia de las Américas. Desleales, o quiere decir indignos de confianza. Se refiere a alguien que no quiere cumplir un pacto o acuerdo, que no guardan su palabra. Versículo 31, sin afecto natural, quiere decir sin amor. Probablemente se refiere a la falta de afecto hacia parientes. Sin misericordia quiere decir implacables. Estos últimos cuatro pecados, noten, están menos relacionados entre sí, aunque algunos sí están relacionados. Es posible que Pablo los colocó al final para que hubiera un efecto de rima sonante, porque en griego los cuatro comienzan con la letra alfa. Esta lista concluye el retrato que Pablo pinta de la humanidad sin Cristo. Noten, además de ser idólatra, inmoral, versículos 24 al 27, su mente reprobada, versículo 28, los lleva a dañarse y hasta destruirse entre ellos, como esta lista de pecados lo presenta.
Qué retrato, ¿no es cierto, hermanos? Qué tragedia. Y noten, hermanos, por si fuera poco, observen cómo concluye el versículo 32. ¿Quién es? Estos mismos, la humanidad bajo el juicio de Dios, todos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Una pausa ahí. ¿Cómo saben estas personas que Dios juzga con la muerte a los que practican tales cosas? Aquí hay un principio muy importante. Toda persona de manera innata, por diseño de Dios, sabe lo que es pecado y que Dios debe juzgar el pecado. Como veremos más adelante, Dios ha creado al ser humano con una conciencia innata de su ley. El ser humano sabe lo que está bien, lo que está mal, lo veremos en Romanos 2:15. A pesar de que saben, noten, que están mal estos pecados que practican y que merecen el juicio de Dios, observen lo que hacen. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este versículo subraya la profunda pecaminosidad de la humanidad. Como lo dijo un comentarista de apellido Mounce, y cito, el rechazo deliberado de la revelación divina endurece el corazón al punto en el que el rebelde se deleita en la pecaminosidad de otros. En este punto la impiedad se ha hundido a su nivel más bajo. Fin de la cita. ¡Qué perversidad! No solo hacer lo que saben que Dios prohíbe y juzga, sino que también se complacen, en el griego aprueban con mucho gusto a los que hacen lo mismo que ellos. Observen de nuevo Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí está el incrédulo consciente de que está pecando, consciente de que merece ser juzgado por Dios, pero se aferra a su pecado, lo disfruta al grado de aprobar a los que hacen lo mismo que él. Aquí están los borrachos que le aplauden a su amigo borracho por emborracharse. Aquí están los adúlteros que animan al adúltero en su pecado, a pesar de que saben que están pecando y que merecen ser juzgados. Aunque no todo ser humano es culpable de cada uno de estos pecados a nivel externo, todos somos culpables de varios, por lo menos a nivel interno. Todos somos culpables y tenemos la misma necesidad de salvación, como Pablo lo explica en la siguiente sección de Romanos, en Romanos 2:1 al 3:20, en donde vemos la culpabilidad de toda la humanidad. Este es el mundo, ¿no es cierto? Todo su pecado manifiesta que ya está bajo la ira de Dios. Recuerden, no es que pecan y Dios los va a juzgar, sino que ya su pecado muestra que están bajo la ira de Dios, y si no se arrepienten y vienen a Dios a través de Cristo, van a terminar en la ira de Dios, bajo la ira de Dios a nivel eterno. Aquí está un retrato de México, ¿no es cierto? Rechazamos a Dios, nos volvemos a la idolatría de adorar a la Virgen de Guadalupe, el Papa, los santos, otros el cuerpo, el dinero, el placer de comer, de vivir para la familia, de vivir para pasear, y Dios nos entrega a nuestro pecado. Aquí vemos un retrato de la sociedad mexicana. En Romanos 1:18 al 32, ahogados en la inmoralidad sexual, la homosexualidad, en una manera de pensar opuesta a la palabra de Dios, inmersos en estos pecados a un nivel u otro. Y así es toda nación a un nivel u otro. Realmente esto no es un retrato solo de México, sino de toda persona a lo largo de la historia sin Cristo. Si has visto el reflejo de tu vida en este texto, vuélvete a Dios en fe y arrepentimiento. Clama a Él por misericordia mediante Cristo, no por obras. Y si Dios te ha salvado de esto, ora por tantos que viven en este pasaje y están bajo la ira de Dios ahora. Y si no se arrepienten, van a terminar bajo la ira de Dios eternamente. Ora para que escuchen el Evangelio, Dios los salve como te ha salvado a ti. Un pasaje tan importante.
Vamos a terminar en oración. Un poco más corto de lo normal porque se nos acabó el pasaje. Ya tenemos el 2 listo, no crean que se me acabó el estudio, Ya lo tengo listo, pero hablaba ayer con uno de los pastores, les decía, hombre, me da pena, creo que el sermón de mañana va a ser un poco corto porque podemos entrar a la siguiente sección, pero queremos tomarla como una unidad, es la división natural del párrafo. Bueno, suficientes excusas por el sermón corto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué texto tan importante. Gracias, Señor, por enseñarnos a ver la vida como tú la ves. Gracias, Señor, por enseñarnos la verdad acerca de los problemas en los que vive nuestro país y nuestro mundo. Gracias, Señor, por enseñarnos que el problema no es económico, de raíz, social, político, sino espiritual. Oramos porque todo este mundo oiga el Evangelio. Reconocemos que nosotros, si nos has salvado por gracia, por la fe en Cristo, estábamos ahí. Y es solo por tu gracia únicamente que tú tomaste la iniciativa de buscarnos y darnos entendimiento y traernos el Evangelio y hacernos entenderlo y traernos a ti, danos la capacidad de arrepentirnos y creer. Gracias por esta salvación que no merecemos. Verdaderamente nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Y nos duele, Padre, nos duele, sabemos que al que más le duele es a ti. Nos duele ver la condición del mundo, nos duele ver lo que el pecado causa, el sufrimiento que trae. Oramos, Padre, por nuestras familias inconversas, vecinos, compañeros de trabajo, este mundo en general, que le permitas escuchar la verdad y los traigas al arrepentimiento a través de Cristo. Pedimos, Señor, nos sigas dando oportunidades y sabiduría para ser fieles en proclamar tu verdad. Gracias, Padre, por tu palabra preciada en Cristo Jesús. Amén.